siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Usted está entrando a Archivos Motorsport y Aviones, un canal dedicado a todo lo que se mueva. Bienvenidos y disfruta de nuestro canal. Hoy les ofrecemos en el canal de Archivos Motorsport y Aviones el Callejón de los MiG. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal de Archivos Motorsport y Aviones by Blackhawk. En este caso vamos a traerle una de las historias que tiene mucho que ver con la historia de la aviación militar durante la Guerra de Corea. Y hablamos justamente a una región en Corea, en las dos Coreas, que se le conoció con su nombre como el MiG Alley o el Callejón de los MiG, que fue un nombre dado por los pilotos de las Naciones Unidas durante la Guerra de Corea a la parte noroeste de Corea del Norte, donde el río Yalu desemboca en el Mar Amarillo. Fue el lugar de numerosas peleas de perros, o sea, es decir, como se les suele decir a los pilotos en combate, ¿sí? Esas peleas dogfights, ¿sí? Las famosas peleas de perros, entre pilotos de combate de las representaciones de las Naciones Unidas y sus oponentes de Corea del Norte, en los que incluyen algunos tripulados extraoficialmente aviadores soviéticos que pilotaban aviones chinos y obviamente norcoreanos, y propiamente dicho de la República China, es decir, de la República Popular. Entre los cazas más destacados de esta etapa de la guerra se destaca el Mikoyan Gubernich MiG-15 de fabricación soviética, cuyo avión fue utilizado durante parte de todo el conflicto, y el apodo del área se derivó de ellos precisamente porque fue el lugar de dominio de estas aeronaves. Fue el sitio de las primeras batallas de jet versus jet a gran escala, en el cual se enfrentaría a su rival, el legendario avión norteamericano, el Sabre F-86 de Norteamérica, la compañía. Los norcoreanos comenzarían su guerra contra Corea del Sur justamente el 25 de junio de 1950, con un pequeño número de aviones soviéticos retenidos por parte de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de los que quedaron desde la guerra anterior. Estos fueron volados por pilotos poco capacitados o inexpertos, después de que Estados Unidos y sus aliados más cercanos habían enviado unidades aéreas por parte de la ONU. La Fuerza Popular del Ejército de Corea del Norte simplemente se había agotado rápidamente. Durante varios meses, los bombardeos y cazas con motor de hélice, tipo bombardeos tales como el B-29 Superfortaleza, el mismo que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, y algunos cazas de hélice como el P-51 Mustang y los primeros aviones de combate tales como el F-80 o P-80 Shooting Star, tal como lo quieran llamar, el F-84 Thunderjet y el Grumman F-9F Panther, voló por los cielos de Corea prácticamente sin oposición, pues durante el mes de octubre las principales potencias comunistas, la China de Mao y la Unión Soviética de Stalin, comenzaron a brindar un apoyo militar no oficial a la Corea del Norte. Los soviéticos también se comprometieron a suministrar a Corea del Norte y China sus últimos cazas MiG-15 y entrenar pilotos coreanos y chinos para pilotarlos. China entraría oficialmente en la guerra en apoyo de Corea del Norte el 25 de octubre de 1950. Si bien su fuerza en las fuerzas terrestres inicialmente superó a las cazas de las Naciones Unidas, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China era, pues en ese momento, pequeña y no mejor equipadas con el KPAAF. Si bien la Unión Soviética no entró oficialmente en la guerra, el 1 de noviembre de 1950, el Escuadrón 64 del Cuerpo de Aviación de Combate 64 IAK de las Fuerzas Aéreas Soviéticas se adjuntó a la PLAAF bajo el Primer Ejército Aéreo Unido. Ese mismo día, los MiG-15 pilotados por la Unión Soviética comenzaron a operar sobre Corea del Norte y se introdujeron algunos primeros enfrentamientos entre MiG-15 y aviones estadounidenses, cuando 8 aviones de las Fuerzas Aéreas Soviéticas interceptaron 15 P Mustang 51 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de la USAF, ¿no?, que volaban a tierra en misiones de apoyo. Por lo tanto, el primer teniente Fyodor Shin derribó y mató al piloto Mustang Aaron Akerboy, siendo la primera víctima oficial.
Más tarde en ese mismo día se produjo el primer combate aéreo entre jets, ya obviamente siendo revelados en conjunto gradualmente, cuando tres MiG-15 atacaron unos 10 F-80 de la USAF, mientras que el primer teniente Frank Van Sickle de un F-80C fue asesinado en combate, un registro que Estados Unidos establecería como un derribo por fuego AA. Las autoridades soviéticas atribuyeron el primer teniente Simon Kominich, conocido como Jominich en algunas fuentes, luego de que éste sufriese un derribo y su posterior fallecimiento. El 9 de noviembre de 1950 los MiG-15 fueron destruidos en combate por primera vez cuando el capitán de corbeta Win T. Amen de la Marina de los Estados Unidos de la US Navy en un Panther F-9F-2B derribó y mató al capitán Mikhail Grachev. En respuesta al pliegue de los MiG-15, los escuadrones P-51 de las Naciones Unidas comenzaron a convertirse en aviones de combate. En el caso de la USAF, ese sería su reemplazo por el F-86 Sabre. A continuación les traeremos una de las historias que involucra a un piloto de la época de la Guerra de Corea. Hablamos de Jeremy Georgievich Perlyaev. Pues de acuerdo a la historia que contaban hace varios años, tras una larga enfermedad en un hospital clínico militar ruso, el expiloto y pesadilla de la USAF, Yevgeny Georgievich Perlyaev, nacido en 1918 en Irkutsk, Siberia, Perlyaev se había graduado en 1938 como piloto de la Escuela Militar de Pilotos número 8 de las Fuerzas Aéreas de la Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, Perlyaev se mantuvo desplegado en el frente este y combatió a bordo de un Yak 9T, un Yak 9T, contra los japoneses en Manchuria. Poco después de terminar el conflicto, concretamente en 1950, había comenzado la Guerra de Corea que enfrentó a los surcoreanos y norcoreanos. Por entonces, Perlyaev pilotaba el más moderno caza de combate soviético, el quien sería conocido como el mítico MiG-15. Durante este conflicto entre los Estados Unidos y la ONU apoyaron a Corea del Sur, mientras que la República Popular China, que había apoyado a Corea del Norte, junto con la Unión Soviética, que de alguna manera no se involucró directamente, sino parcialmente, en el conflicto a espaldas de la opinión pública internacional. La Unión Soviética, pues en ese entonces, como ya hemos explicado al comienzo, que había enviado a China aviones pintados con los colores del Ejército Popular Chino y de Corea del Norte, es decir, de alguna manera, aviones de la Fuerza Aérea prestados de alguna manera a la Fuerza Comunista. Dos de estos regimientos de MiG-15 entre los que se encontraba el protagonista de esta historia. De acuerdo a lo que se ha relatado en esos acontecimientos, los norteamericanos sabían que los soviéticos estaban al ajo, entre otras cosas, porque les habían escuchado hablar por radio en ruso, pero prefirieron no levantar mucho el tema, obviamente siendo un poco más discretos, debido al riesgo que el conflicto pudiera escalarse y se volviera nuclear. Es decir, esto se considera la Guerra de Corea como un punto álgido del comienzo de la Guerra Fría. Era más conveniente dejar a los rusos meter algo de mano y hacerse los suecos que acusarles abiertamente y tal vez propiciar que se metiesen públicamente en el conflicto, con las impredecibles consecuencias que ello podría contener. Volando bajo la tapadera del ejército chino, Perlyaev hizo lo que mejor sabía hacer, derribar enemigos. Para cumplir su secreta misión, los pilotos rusos tenían que cumplir una serie de reglas básicas. Una de las reglas principales son, primero, vestir uniformes de ropa civil china o coreana para no ser reconocidos como extranjeros. Número 2, evitar sobrevolar territorio enemigo y de hacerlo suicidarse para llevarse el secreto de la intervención soviética con ellos a la tumba. 3. Comunicarse por radio utilizando un vocabulario básico de coreano que debían previamente aprender. En fin, esto último es algo que sería muy bien establecido para poner sobre el papel, pero cuando tienes dos Sabres F-86 detrás de ti disparándote sin piedad y necesitas pedir ayuda a un colega tuyo ruso, no es tan fácil de llevar a cabo. Fueron precisamente algunas conversaciones que pudieron escuchar por radio los norteamericanos durante muchos de los innumerables enfrentamientos que tuvieron los pilotos soviéticos de los cielos de Corea, lo que les indicó que no solamente coreanos y chinos estaban metidos en la batalla.
Belyalev realizaría 109 salidas, participó en 38 combates aéreos y derribó 14 F-86, 2 F-84, un F-80 o P-80 como lo quieran llamar y 2 F-94, lo cual le hizo merecedor de 2 órdenes de Lenin, 2 órdenes de la Estrella Roja y 3 órdenes de la Bandera Roja. Los enfrentamientos a cara de dogfight entre MiG-15 soviéticos, chinos, coreanos y F-86 Sabres norteamericanos ocuparon un puesto relevante en la historia de la aviación. El MiG-15 y su ala en flecha encontró un oponente a su nivel, que fue el F-86F Sabre. Las primeras versiones del F-86 se mostraron inferiores en varios aspectos frente al MiG-15, por lo que en 1953 ya se había introducido el F-86F, que los igualaba en altas prestaciones. La mayoría de los combates tuvieron como escenario el llamado Callejón de los MiG, una porción de tierra situada junto a la frontera del norte con China, que pertenecía al área que los soviéticos tenían permitido actuar. De acuerdo al baile de cifras relativo al resultado de estos enfrentamientos es tremendo dependiendo de las fuentes consultadas. Según los norteamericanos, ellos destruyeron, según sus listas oficiales, 792 MiG, y perdieron 78 Sabres en relación de 10-1. Sin embargo, los soviéticos afirman haber destruido más de 600 Sabres. Según estudios recientes, el ratio de combate entre ambas aeronaves fue de 1:8 a favor de los Sabres, mientras que si se consideran únicamente los enfrentamientos entre norteamericanos y soviéticos, el ratio a favor es de los Estados Unidos, que simplemente llega a bajar de 1:3-1. Los combates comunes parecen ser los que estuvieron muy igualados hasta que los soviéticos abandonaron el teatro coreano tras ser llamados a casa tras la muerte de Stalin el 5 de marzo de 1953. Esta igualdad entre soviéticos y norteamericanos se debe a que muchos de sus pilotos ya contaban con una experiencia previa en combates cerrados en la Segunda Guerra Mundial y, como todos sabemos, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por eso, para aparentar las apariencias y no provocar obviamente lo que subsecuentemente se convertiría uno de los tantos escenarios de la Guerra Fría. Por su parte, los pilotos norteamericanos llegaban a Corea con un entrenamiento muy duro en sus espaldas antes de ser enviados a Corea a combatir y entrenar sin descanso en la base aérea de Nilis. En el curso de un entrenamiento tan duro y con tantos accidentes que se decía que si al terminar el curso ves que no falta nadie en la celebración, haz una foto. Curioso. Siguiendo la doctrina del Sun Tzu, el arte de la guerra, en la que el conocimiento previo al adversario es esencial para la victoria final de los gerifaltes del Comando Aéreo Estratégico, el SAC norteamericano, decidieron lanzar una campaña sobre Corea en la que prometía dar asilo y $50,000 de la época a cualquier primer piloto de MiG-15 que lograra desertar con un avión. El propósito de la misión era claro: por un lado, minar la confianza del régimen norcoreano sobre sus pilotos, y la segunda, conseguir un MiG-15 para probarlo en detalle frente al Sabre con el objeto de analizar sus puntos fuertes y débiles y de poder lograr posteriormente realizar una estrategia para poderlo vencer con más eficacia. A esta operación se le conocería posteriormente como la Operación Moloa. Este plan debía concebirse al recibir la luz verde a mediados de marzo de 1953. No obstante, la mañana del 5 de marzo los norteamericanos se les tocó el gordo en la otra punta del mundo, concretamente en una pequeña isla danesa llamada Bornholm, situada en el Báltico, a tan solo 35 kilómetros de Suecia y a unos 100 de la costa polaca. Pero antes de irnos al cálido Báltico, simplemente esta es la historia que nos relata el Callejón de los MiG. Consecuencias. Pues gracias a las batallas que siguieron en el Callejón de los MiG, produjeron muchos ases de combate. Los mejores ases fueron pilotos rusos tales como Nikolai Suzyagin, que reclamó 21 muertes, así como el ya mencionado anterior piloto, incluidos la derrota de F-86, un F-84 y un Gloster Meteor británico en menos de 7 meses. Su primer derribo de un F-86A de Robert H. Lanier el 19 de junio de 1951 fue clasificado por los estadounidenses como desaparecido en combate, y el último fue en el 11 de enero de 1952, cuando el ruso derribó y mató a Charles M. Reeves, que volaba un F-86E. Reeves también figura como un IMI-A. Otros ases soviéticos famosos incluyen a Yevgeny Perparayev, al que ya hemos mencionado, así como a Lee Krylovich, perdonen en la pronunciación, Ishchukin,
a quien se le atribuyeron 17 remates, o sea, bajas, ¿no? A pesar de haber sido derribado 2 veces. El principal as de la guerra de parte de los aliados de la ONU fue el capitán Joseph C. McConnell, que había derribado 16 MiG, incluido 3 en un solo día. Su historia aparecería en una película llamada The McConnell Story, protagonizada por Alan Ladd y John Allison. El segundo as de la ONU con mayor puntuación fue la del mayor James Havara, que fue el primer as de un avión contra un jet de la ONU. Otro as fue Frederick C. Butch Bliss, que reclamó 9 MiGs en su F-86 Sabre, y más tarde escribió No Gods, No Glory, un manual de combate de aviones de combate que todavía se estudia en la actualidad por parte de las diferentes formaciones de escuelas militares aéreas en los Estados Unidos. El piloto James B. Hartstorm reclamaría simplemente 8.5 bajas del enemigo, y George Andrew Davis Jr. se convirtió en uno de los primeros miembros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en recibir la medalla de honor después de morir mientras lideraba su sección de su escuadrón de 2 F-86 contra 12 MiG-15 mientras intentaba derribarlos a todos. Los ases también surgieron de la recién creada Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China, entre los que se encuentra Xiao Baotong, el primer piloto chino en alcanzar estatus de as. Se afirmó que más de 30 pilotos de Sabre habían sido derribados detrás de las líneas enemigas y su destino nunca fue establecido definitivamente. Los pilotos supervivientes, capturados y posteriormente repatriados tras el armisticio, informaron haber sido interrogados por coreanos, rusos y chinos durante años después de que terminó la Guerra de Corea en 1953, en el cual persistieron los rumores sobre pilotos cautivos por los soviéticos. Se han producido varios videojuegos de ordenados basados en el combate del Callejón de los MiG, entre ellos el MiG Callejón de los MiG, lanzado por Microprose en el año de 1983. Y bien, mis amigos, ya saben que me pueden encontrar en las diferentes redes sociales que han estado apareciendo en pantalla. Les recuerdo que ustedes me pueden seguir en mis 5 canales de YouTube: Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DCU Blood by Black Hawk, Memorial Archivos Star Trek y Archivos Motorsport y Aviones. También me encuentran en Mastodon, en Twitter, en Threads, Twitch, en Patreon, en Facebook, en TikTok, en Instagram, asimismo en el podcast de Spotify, en un enlace que también están cordialmente invitados a Discord, a Telegram y a la aplicación de Amino, donde me pueden seguir. Recuerden que los enlaces están en la descripción del video. Recuerden darle una ayudita con la suscripción, con el pulgar arriba, con un like y compartir todo nuestro contenido. Yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vemos en otro video. Chao, amigos. Transmisión fuera. Y bien, mis amigos, cabe citarles para recordarles que ustedes me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Ustedes me pueden seguir acá en YouTube como @GCUniverse para el canal principal. Para los demás canales secundarios me buscan como @Archivos Marvel 616 más Star Wars, ese más, recordemos que son palabras, y Archivos DCU by Black Hawk, que de igual manera me pueden encontrar así en TikTok. Memorial Archivos Star Trek y Archivos Motor. Todos obviamente agreguenles la arroba. El más, todos me pueden encontrar como archivos DCU @c.im, en Twitter como archivos DCU, archivos DCU Plus y archivos Motor, en Twitch como archivos DCU, archivos DCU Plus, en Patreon como archivos DCU, en Facebook como archivos DCU Universe, archivos Marvel 616 más Star Wars, archivos DCU Oficial, en Fandom World archivos DCU, obviamente en TikTok como archivos DCU, como yo les mencionaba, pero también como archivos Motor y Aviones, que es la otra cuenta de TikTok, todos agregándole la arroba. En Instagram como archivos DCU y archivos DCU Plus, en Spotify en el podcast del debate del archivista. En Discord pues hay unos enlaces en la descripción del video que ustedes van a encontrar, y asimismo también a los grupos de Telegram y el canal de Telegram y al grupo Club Archivos DCU, enlace que van a encontrar si ustedes ven el video desde los móviles. Y obviamente si no pueden encontrar esas redes sociales, ustedes van a encontrar un enlace que se llama linktr.ee// by Black Hawk. Y también invitarlos hasta que me sigan en la app de YouTubers Geeks, así como aparece en pantalla, como ustedes van a ver en el video. Ustedes ponen su cámara de celular, copian el código y ustedes van a integrarse a una comunidad de unos canales hermanos, digámoslo así, que nosotros colaboramos en esa aplicación para que ustedes puedan seguir no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas. Yo soy Black Hawk
Y como siempre les digo, sigan siendo felices, Black Hawk les dice, y nos vemos en otro video, tradición fuera.